sobre las razones e implicaciones del aumento de la factura eléctrica. ¿Cuál ha sido, desde el expertise de nuestro invitado, la gestión del gobierno en materia de generación y distribución de energía eléctrica? ¿Qué tanto ha beneficiado Punta Catalina al sistema electroenergético nacional? Abordamos estos temas y estas preguntas con el ingeniero experto en energía eléctrica, don Bernardo Castellanos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Realmente para mí es un privilegio compartir contigo por primera vez en este espacio y me siento más que halagado y honrado. El deber y la honra es nuestra. Cuénteme un poquito sobre el sistema electroenergético de la República Dominicana. ¿En qué etapa estamos? Los niveles, cada día se habla más de que se ha diversificado el pastel de generación, yendo a energías renovables, etcétera, y que se aporta bastante energía. Sin embargo, otros me dicen que se pierde una cantidad de energía en la transmisión, otra no se cobra. ¿Cuál es la realidad del sistema que tenemos? Mira, cuando se inició el proceso de capitalización del sector eléctrico allá a finales de los años 90, en la matriz de generación del sector que teníamos en ese momento era 90% derivados de petróleo, o sea, fuel oil, el bunker C y diésel, y solamente 10% era energía renovable que estaba totalmente concentrada en las hidroeléctricas. A partir del año 2000, durante la gestión del ingeniero César Sánchez en el gobierno de Hipólito Mejía, comenzó la transformación del parque energético de la República Dominicana porque se reintrodujo de nuevo el carbón en la generación que había sido introducido en el 78-86 con la construcción de las plantas Itabo 1 y Itabo 2, que en esa época eran las Punta Catalina de hoy. Exacto. Entonces se instaló... Una pregunta, don Bernardo, escúcheme que le interrumpa. Cuando don César Sánchez introduce de nuevo el carbón, ya Itabo 1 y Itabo 2 estaban. ¿Dónde es que introduce el carbón? No. Lo que pasa es que Itabo 1 y Itabo 2 fueron plantas que cuando se construyeron podían utilizar o carbón o bunker C. Sucede que en los años 90, por razones inexplicables, dejaron de operar a carbón y solamente estaban operando con bunker C. Entonces, cuando llega el ingeniero César Sánchez a administrar la CD, las plantas ya no eran propiedad del Estado, porque habían pasado a la generadora Itabo, que el Estado tenía el 49% y la empresa AES tenía el 51% y la administraba. Y aunque el Estado estaba en minoría, ahí se propició el cambio de nuevo para que pudiera quemar carbón. Pero en adición a eso, se instaló la primera terminal gasífera de gas natural en América Latina, que fue la terminal de Andrés, la de AES, y eso permitió la instalación de la primera central de generación con gas natural AES Andrés de 300 megavatios, y también se hizo la conversión a gas natural de las unidades de los Mina 5, los Mina 6, que operaban con diésel, que es el combustible más caro que hay para generar electricidad. Pero en adición a eso, la planta de Barahona, cuya construcción se inició en los años 85, que inicialmente estaba programada, estaba diseñada para trabajar el año entero con barbojo y bagazo de caña, porque estaba contigua al ingenio. Esa planta entró en una litis y un problema con los contratistas, al extremo de que duró prácticamente 20 años que no avanzaba, y ese activo pasó a manos de Jaina. Inclusive en un mote jocoso se le llegó a bautizar como la termonunca, o sea, porque nunca se terminaba. Y entonces en el 2001, creo que fue, esa planta se inaugura felizmente y finalmente y comienza a operar carbón. Entonces ya en el 2004, a la salida del César Sánchez de la administración de CDE, ya la matriz energética era más o menos era alrededor del 45% derivado del petróleo, seguía siendo más o menos un 10% hidroeléctrica, porque todavía no estaba, los precios de la energía renovable eólica y solar todavía eran muy caros,
y entonces el resto era gas natural. O sea que pasamos de tener una dependencia del petróleo del 90% a solamente un 45%. Entonces, a partir de ese momento, el otro salto vertiginoso que se produce en la matriz de generación, en la diversidad, porque entre el 2004 y el 2012, o el 2012 exacto, prácticamente no se instalaron ninguna centrales nuevas. Entonces ya a partir del 2012 entran la Quisqueya 1, la Quisqueya 2, Estrella del Mar 2, que son plantas esencialmente a base de motores, ciclos combinados de motores, pero que pueden quemar gas natural o búnker C. Entonces, en el gobierno del presidente Danilo Medina, alrededor del 2015-2016, se produce una conversión a gas natural de la planta Coyentrix, 300 megavatios, que antes operaba con diésel, el combustible más caro que hay para producir electricidad, y eso hacía que prácticamente esa planta permaneciera gran parte del tiempo apagada. La Quisqueya 1 y la Quisqueya 2 se convirtieron a gas natural. Los Orígenes también se convirtió para poder utilizar el gas natural, porque se construyó el gasoducto desde Andrés hasta San Pedro de Macorís, y además se adicionó la Estrella del Mar 3, que es la última barcaza que está en el río Sama, que opera también a gas natural. Porque ya la Estrella del Mar 2 tenía un gasoducto que venía desde Los Minas, construido por la propia empresa, y podía operar a gas natural o a fuel oil. Entonces, como consecuencia de eso, pasamos en el 2021, el año pasado, nuestra generación entregada a línea fue de la siguiente manera: 40% gas natural, 30% carbón, 10% derivados del petróleo. O sea, del 90% bajamos a un 10%, y 20% renovables, de los cuales 10% más o menos es hidráulico, y el otro 10% se divide entre eólico y solar. Ya, ese es el pastel, cómo está dividido en cuanto a generación. El tema de la distribución, que creo que ahí es donde está el pollo del arroz con pollo. ¿Por qué tenemos problemas ahí? ¿Qué pasa con las EDIs? El problema es que si usted es un comerciante, yo tengo un colmado y yo compro 100 libras de arroz, pero en algún momento de esas 100 libras de arroz, cuando yo estoy despachando, nada más despacho 70, pierdo, o 60, y pierdo 40, que no la puedo facturar. Ahí comienza mi problema. O sea, porque lo que yo no puedo facturar nunca lo puedo recobrar. Entonces, el problema de la distribución está en que hay una gran cantidad de energía que es comprada a los generadores, y esa energía no es facturada a los clientes. O sea, para que se tenga una idea, alrededor del 40% de la energía que los distribuidoras le compran a los generadores no la facturan a los clientes, y esencialmente no la facturan. ¿Por qué? Porque no hay medidores, no hay contadores con qué medir eso, y usted genera una factura cuando usted puede medir. Entonces, si no hay medidor, esa energía no se puede facturar y en consecuencia no se podrá cobrar. Ahora, ¿por qué no hay medidores que no se fabrican en el mundo? Llegó una crisis o son muy caros y no los compramos, pero bueno, me imagino que si queremos ser eficientes, donde hay que invertir en el contador, que es lo que me va a decir lo que consume la persona y cuánto le voy a cobrar. El problema es que lamentablemente en esta gestión, a pesar de que yo tengo aquí una declaración de Andrés Astacio del 16 de diciembre del 2020, en esa época él era el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, donde él dice textualmente: Astacio explicó que al asumir el cargo, los gerentes reportaron que no había medidores disponibles. Revisando las chatarras pudieron identificar cerca de 70,000 equipos utilizables. O sea, si desde que toman posesión estas autoridades se percatan de que no hay medidores, no hay contadores, y esa denuncia es para los medidores y contadores que necesitan la distribuidora en la operatividad del día a día. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos 2 millones de contadores instalados, más o menos, que son 2 millones de clientes que tienen la distribuidora, un poco más, un poco menos. Y eso tienen medidores. Ahora, ¿qué pasa? Que esos medidores se dañan por uso, que son piezas mecánicas, electrónicas, porque también hay clientes que dañan los medidores, los quieren alterar para hacer fraude. Y además
usted tiene que, con el desarrollo inmobiliario que tiene el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades del país, todas esas nuevas edificaciones demandan de contadores. Entonces, para el día a día de las distribuidoras, se necesita una cantidad de medidores importantes. Entonces, Astacio, en esa declaración que yo acabo de leer, admite que ellos llegaron al poder y no había medidores. Y 27 meses después tenemos el mismo problema, no hay medidores. Recuerden que el 16 de agosto de este año, el presidente, en su alocución en Santiago, anunció la compra de 300,000 medidores. 27 meses después de tomar posesión. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ahí lo que hay un reflejo de una improvisación, de una dejadez, de una no urgencia de la necesidad de la distribuidora. Porque yo no puedo decir, no puedo especular que sea desconocimiento, porque se supone que ellos están conscientes de que faltan los contadores. Exacto, entonces hay una falta de gerenciamiento y ya hemos perdido 27 meses, lamentablemente, y como dice el refrán, el tiempo que se va no vuelve. Y es bueno, yo quiero en este punto puntualizar algo, porque hay una mala percepción en la sociedad de que el problema es de pago. Y el problema no es de pago o de cobro de la distribuidora, el problema es de facturación. Porque de lo que las distribuidoras, de la energía que facturan a los clientes, aquí los clientes pagamos entre el 95 y el 96% de los facturados. O sea, somos buena paga. A los que nos facturan, pagamos. Claro, pero si no facturan, no podemos pagar. Porque claro, si usted no me genera una factura, que es una deuda, ¿cómo yo le pago? ¿Y cómo usted me va a generar una factura si usted no me mide mi energía? Claro. Este es uno de los grandes problemas. Y hay un detalle que es importante también que sepan. El 75% de los clientes de la distribuidora consumen 200 kilovatios horas al mes o menos. ¿Qué significa eso? Que esas personas lo que tienen en sus casas son lo mínimo esencial para que una familia, en esta época del modernismo, donde todo se mueve con electricidad, donde hoy día usted va al barrio más pobre y va a encontrar una lavadora de esas pequeñas, plásticas, que se han hecho muy populares, va a encontrar un televisor a color, va a encontrar una nevera. Entonces, ese que consume 200 kilovatios al mes o menos, representa el 75% de los clientes. Y si pagamos el 95% de lo que se factura, significa que esta gente pobre cumple también, son pagas, son buenos pagadores. Ahora, el problema no es de cobro, el problema es de facturación. Esa energía que se compra a los generadores y que no se le factura a los usuarios, ahí es que está el gran nudo gordiano de las pérdidas de distribución. ¿Y qué produce eso? Que los ingresos que tiene la distribuidora, o sea, los cobros que tiene la distribuidora, apenas cubren el 75% de la factura de los generadores. O sea, si el gobierno no subsidiara al sector eléctrico, ¿qué pasaría? Que solamente se le podría comprar a los generadores el 75% de la energía que hoy se está comprando, pero además no podrían tener la distribuidora un solo empleado, no podrían hacer ningún mantenimiento ni operación porque el dinero no le está. Entonces, el subsidio que transfiere el gobierno es para cubrir el 25% de la factura de los generadores, más todos los gastos corrientes operativos de la distribuidora, más las inversiones.